muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, equipo de Finect, y evidentemente a todas las personas que están aquí reunidas y todos los que están allí detrás de las cámaras, en sus ordenadores, escuchando, así como todos los electores y especialistas de diferentes e importantes entidades que claramente son importantes también para nosotros. Yo creo que AVE es importante reconocer que es una gestora global con presencia en muchos países. Hablamos de más de 700.000 millones de dólares bajo gestión. Es una presencia que se estima desde hace más de 55 años de historia. Y yo creo que es importante tener en cuenta en este bloque pues la visión macroeconómica, cómo vamos a ver la renta variable y la renta fija. Yo creo que desde un punto de vista que estamos de enhorabuena a día de hoy porque nosotros, gracias a tres mujeres muy importantes, hemos mejorado nuestras estimaciones de crecimiento. La primera es Taylor Swift, la segunda es Beyoncé y la tercera es Barbie. ¿Por qué? Porque el consumidor americano lo que ha hecho ha sido gastar todo el exceso de caja que ha generado durante toda la pandemia para poder gastarse en esos conciertos, gastarse en esas películas y en todo el merchandising de Barbie. Por lo tanto, ese tipo de cosas lo que nos está indicando a día de hoy es ese poderío, esa fortaleza que tiene el mercado americano y sobre todo el consumidor. Pero no todos son digamos, ideas tan bonitas como esta, sino yo creo que nosotros pensamos en este sentido que van a venir curvas más pronunciadas o escenarios más rocosos de aquí en adelante, de tal manera que vamos a esperar que este mercado no va a ser tan fácil como el que hemos visto en esta última parte del año. Esta foto finish que vamos a ver ahora mismo no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque la Fed, como bien nos indicó ayer Jerome Powell, pues bueno, tiene mucho guidance, mucha dialéctica que claramente nos va a guiar y nos va a decir. Ya hemos visto como el diagrama de puntos que se espera para el año que viene no tiene nada que ver con el que esperábamos hace incluso 2 días. Por lo tanto, ese diagrama de puntos se esperan, digamos, unas reducciones de esas subidas, bueno, de esas caídas, unas bajadas en los tipos de interés de 75 puntos básicos, 3 veces probablemente estimados para el año que viene, pero para el año siguiente podemos ver 125 puntos básicos más. Por lo tanto, ese guidance que nos está dando la Fed en este caso y también hoy, por casualidad, también el mercado europeo, también es una situación que nos está liderando, digamos, el tema. Por lo tanto, yo creo que en términos de renta fija vemos que estamos de enhorabuena, tenemos tires atractivas, tenemos, como podemos ver en este gráfico que tenéis aquí detrás, que son los indicadores macroeconómicos, en donde, bueno, cada mes decimos claramente, bueno, qué esperamos de la economía, pero sí que vemos que esas tires son unas tires muy atractivas que van a estar durante más tiempo. Es un tiempo que nosotros consideramos que es prudencial y es un buen momento para sentarse, ver el horizonte y ver dónde invertir en renta fija. Pero hay que tener en cuenta que el ciclo de crédito es importante y ese ciclo de crédito puede empeorar. Es decir, cuando la gente empiece a pedir préstamos o cuando la gente empiece a pedir crédito, va a ver cómo ese crédito muy probablemente sea mucho más caro. Por lo tanto, vamos a ver cómo muy probablemente esa rentabilidad o esa actividad económica, como podemos ver en este gráfico de arriba a la izquierda, pues claramente se va a ver mermada, ¿no? Y vamos a ver cómo la Fed o el Banco Central Europeo va a tener que buscar ese equilibrio, ese balance para ver cómo hace esas bajadas de tipos de interés, cómo va a gestionar esa situación macroeconómica a lo largo de todo el año. Eso sí, nosotros en renta fija no esperamos ni que suban mucho los impagos ni que sea un año malo digamos, en rebajas de calidades crediticias. Desde un punto de vista de la renta variable, en este último minuto es importante tener en cuenta las 3 fases que hemos vivido este año. La primera, pues claramente liderada por los 7 magníficos, de enero a julio. De julio más o menos hasta octubre hemos visto cómo esos no han funcionado y claramente lo que ha funcionado han sido compañías de baja volatilidad, es decir, con menos beta, menos sensibilidad a esos movimientos, a esas oscilaciones grandes de la renta variable, compañías defensivas y compañías de calidad. Eso es lo que a día de hoy predomina en el mercado. Y eso es lo que nosotros desde AllianceBernstein estamos, digamos, sobreponderando dentro de nuestras carteras. Calidad, defensivo y baja volatilidad. Por lo tanto, esos son los 3, digamos, parámetros que estamos viendo ahora mismo. Pero sí que es cierto que hay que tener mucho en cuenta esa resiliencia del mercado laboral, que hay que mirarlo por el rabillo del ojo. Hay que tener en cuenta también que el mercado o digamos, el inversor es muy fuerte, sigue empujando el mercado, pero
puede venir más volátil ese mercado y claramente hay que estar atentos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel. Siempre es un reto hacer las presentaciones en tan solo 5 minutos. ¿Qué 3 ideas de inversión nos traes desde AllianceBernstein que puedan ser interesantes para este contexto? Bueno, después de todo lo que he comentado, yo creo que es importante aterrizarlo, ¿no? Y este aterrizaje es importante sobre todo desde un punto de vista de la renta variable, pero también de la renta fija. Por lo tanto, las 3 ideas que he traído son 2 de renta variable y una de renta fija. La primera es el AB Low Volatility Equity Portfolio. Ya sé que todos los nombres que ponemos son complicados, pero la verdad es que quedaros con la palabra low volatility, baja volatilidad. ¿Qué buscamos con esa baja volatilidad? Buscamos la calidad. La calidad de las compañías, es decir, compañías bien gestionadas, con ROEs, con ROAS, con ROICs, con una reinversión del capital, que se utilice ese capital que genera la compañía de una manera eficiente. Eso es lo más importante. Pero también lo más importante es que capturamos un 70% de las subidas y un 90% de las subidas y un 70% de las caídas. Y eso lo hemos cumplido a rajatabla en los últimos años. No solamente en periodos bajistas, pero también en periodos alcistas. El segundo fondo, hablamos del AB International Healthcare Portfolio, fondo de sanidad que verdaderamente es un fondo extraordinario. ¿Por qué? Porque nos centramos en negocios bien gestionados. No nos centramos en la ciencia. La ciencia para nosotros se lo dejamos para esa gente erudita que verdaderamente sabe de lo que habla. Nosotros nos dedicamos a gestionar, a seleccionar las compañías y tienen que estar bien gestionados. Buscamos esas compañías defensivas, pero que tengan ese potencial alcista, de tal manera que este fondo lo que tiene es esas características de atacantes, pero también defensivas, es decir, esas características atractivas, pero también características defensivas. También unas rentabilidades extraordinarias para este año y el año pasado. Y por último, y no menos importante, el AB European Income Portfolio, un fondo que es para sentarse a vivir la renta fija hoy en día. Un fondo en donde podemos vivir el barbell approach que llamamos nosotros, ese enfoque de equilibrio en donde tenemos, por un lado, gobiernos, pero por otro lado tenemos también crédito corporativo, crédito high yield, en donde lo combinamos y tenemos una cartera de calidad en donde podemos sentarnos a ver el horizonte de oportunidades en renta fija.